Y busquen allí en el Antiguo Testamento el segundo libro de Samuel, segundo libro del profeta Samuel. Los últimos domingos hemos estado viendo algunas cosas en el primer libro de Samuel, pero hoy vamos a ver algo más en el segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver, de hecho, vamos a ver una historia conocida por todos nosotros, una historia conocida, yo creo que por la mayoría de los cristianos, una historia que nos es familiar, una historia que tiene que ver con nosotros también, una historia real, verídica, y quiera Dios que podamos aprender y llevarnos algunas cosas de lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Hemos visto, como comenté hace un momento, hemos visto en los últimos domingos algunas cosas relacionadas con David, algunas cosas relacionadas con Saúl, y hoy vamos a ver algo más relacionado con David. Ya en estos versículos que vamos a leer, ya David ha crecido, han pasado muchos años ya desde que el Señor lo llamó para que fuera, lo eligió y lo llamó para que él fuera rey de Israel. Aquí ya vemos a David, un hombre ya maduro, un hombre experimentado, un hombre de guerra, un hombre de batallas. Y vemos aquí un episodio triste, un episodio lamentable en la vida de David. Y vamos a leerlo y ahorita vamos comentando también algunas cosas, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Hasta ahí nada más. ¿Sale? La historia la conocemos. El pasaje lo hemos leído, estoy seguro que lo has leído más de una vez, lo has escuchado más de una vez, y predicaciones acerca de este pasaje probablemente has escuchado más de una. Hay muchísimas predicaciones acerca de este pasaje, de este episodio triste, lamentable en la vida de David. Así que lo que van a escuchar ustedes el día de hoy no es nada nuevo. Yo no estoy aquí parado para anunciar una palabra nueva que el Señor me ha dado a mí. No, lo que vamos a ver es simplemente lo que la palabra de Dios nos dice, y mi intención es que nos llevemos a algunas herramientas, algunas exhortaciones, algunos consejos o ayudas para que nosotros podamos, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, evitar cometer un pecado como el que David cometió. La historia humana, la historia de la humanidad, nos presenta la biografía de grandes hombres a lo largo de la historia. Y casi siempre cuando leemos la biografía de algún hombre que ha sobresalido en algún momento de la historia, las biografías de esos personajes hablan de sus triunfos, hablan de sus logros, hablan de sus victorias en las batallas, etcétera. Casi siempre dicen cosas buenas de ellos, no, por lo general. Y pocas veces nos hablan de los errores que estos hombres cometieron, o de sus defectos, o de sus caídas. Ahora, por su parte, este libro que tenemos aquí en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta también, en muchos casos, la historia, la vida, la biografía de grandes hombres de Dios, y nos habla de ellos, no solo de sus triunfos,
sino también de sus errores, de sus pecados, de sus caídas, nos habla por un lado de sus cualidades, pero también de sus defectos. Y vemos desde el principio hasta el fin ejemplos así, casos así. Recuerda, por ejemplo, el ejemplo de Noé, un hombre que fue usado por Dios para pregonar a la gente del juicio venidero de parte de Dios acerca del diluvio. Pero vemos también a Noé en un episodio de su vida emborrachándose y cometiendo también un acto lamentable allí con sus hijas. Vemos, por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe, del que cantábamos hace un rato. El amigo de Dios, ¿recuerdan? El amigo de Dios. Y lo vemos en algún momento de su vida, de alguna manera, dudando de Dios. Y cuando llegaron a Egipto, lo vemos mintiendo y lo vemos haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Y ejemplos como estos hay más en la palabra de Dios. Y uno de ellos es el ejemplo de David. Y al mencionar esto, lo que quiero decir es que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de cómo son o cómo fueron los hombres de Dios, y la palabra de Dios denuncia el pecado del hombre, sea quien sea. Ya sea Adán o Noé o Abraham o Moisés o David. La palabra de Dios denuncia el pecado del hombre, sea quien sea ese hombre. Y bueno, tenemos entonces el caso de David. El pasaje comienza en el versículo 1 diciendo: en la primavera, por ahí más o menos en marzo. La idea, dicen algunos, en el original, la idea es a principios del año. Bueno, no quiero yo meterme en ese asunto. Algunos dicen, o más bien así es, dicen algunos comentarios, durante mucho tiempo la humanidad se rigió no por un calendario como el que tenemos ahora. En aquellos tiempos era otro calendario. Y el año, en aquellos entonces, el año tenía únicamente 10 meses. El año en aquel entonces comenzaba en marzo. Pero bueno, la idea es que era más o menos en esos días, en la primavera. Y dice el pasaje, cuando los reyes suelen salir a la guerra. En ese entonces, la temporada de batallas o de guerras, si lo podemos decir así, iniciaba precisamente en ese tiempo, cuando comenzaba la primavera, más o menos en el mes de marzo. Si se preguntan por qué en ese mes, por qué en la primavera, la respuesta es simple y es sencilla: a causa del buen clima, del buen tiempo. Durante los meses en donde había mal clima, mal tiempo, donde había frío, había lluvia, había nieve, bueno, los ejércitos se dedicaban a descansar, esperando que pasara el mal clima, y cuando llegaba el buen clima a principios en el mes de marzo, en la primavera, entonces retomaban la batalla, como que dejaban pausada, y luego suena hasta un poco gracioso, ¿no? Empezaba el mal clima y hacían pausa en la batalla, esperaban que pasara el mal clima, ya que el clima mejoraba, entonces continuaban la batalla. Era así. En ese tiempo, dice el pasaje, cuando los reyes suelen salir a la guerra, es importante esto, lo que dice, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Dice, David envió a Joab al ejército y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. La idea es que, lo que acabo de comentar, habían dejado en pausa esa batalla con los amonitas. Ya vino el buen clima, el clima mejoró, y entonces iban a continuar con la batalla contra los amonitas. En esa ocasión, dice el versículo 1 en la segunda parte, destruyeron el ejército de Israel, destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Ahora, miren lo que dice al final del versículo 1. Sin embargo, David se quedó allí en Jerusalén.
Por alguna razón, el pasaje no lo dice, pero por alguna razón, en esa ocasión, David no fue a la guerra con el ejército, con su ejército. Lo que hizo fue mandar a su general Joab al mando, al frente del ejército, para que él, junto con el ejército, fueran a la batalla. Pero David se quedó allí en Jerusalén. Y repito, el pasaje no dice por qué. Podemos especular, podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué David no iría? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cierto es que no lo sabemos, pero tal vez, y subrayo, tal vez pensó que no era necesario. Tal vez dijo, bueno, no es necesario que yo esté ahí físicamente presente, con que vaya el ejército y vaya mi general Joab, entonces con eso será suficiente. Tal vez estaba convencido o seguro de que su ejército iba a ganar, iba a salir victorioso, y también por eso dijo, bueno, no es necesario que yo vaya. O simplemente prefirió quedarse en su palacio, en la comodidad de su palacio. Y en lo personal, yo me inclino a pensar que fue en esa ocasión, fue este el motivo. Él prefirió las comodidades de su palacio a estar en el campo de batalla. Ahora, el asunto aquí es este. Siendo él el rey, recuerden, ya David a estas alturas ya era el rey de Israel. Siendo él el rey, su deber era estar al frente de la batalla. Era estar al frente de su ejército en la batalla. Pero no. Él decidió quedarse en esa ocasión allí en Jerusalén. Y el punto es este, mis hermanos. El punto es que él en esa ocasión no estaba donde debía estar. Y al no estar donde debía estar, descuidó su deber, descuidó su responsabilidad. Y al no estar donde debía estar, obviamente, entonces no estaba haciendo lo que debía estar haciendo, y eso le trajo consecuencias desastrosas. No solo a él, sino a muchas personas alrededor de él, a su familia y a la nación de Israel en general. Y esto ya de entrada, hermanos, nos enseña y nos recuerda algo. Miren, el descuido de nuestro deber, por muy pequeño que sea, siempre va a traer consecuencias. Y muchas veces serán consecuencias negativas, consecuencias malas sobre nosotros mismos y aún sobre otros. Siempre, siempre. Si tú descuidas tu deber, si tú descuidas tu responsabilidad en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en donde quiera que estés, eso traerá consecuencias que por lo general serán consecuencias negativas, no nada más sobre ti, sino sobre otras personas. Así que quiero ya ir comentando y haciendo por lo menos una pregunta a manera de aplicación desde ya. La pregunta para ti que estás aquí hoy, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Estás en el lugar donde debes de estar? ¿Estás haciendo lo que debes estar haciendo? ¿Estás cuidando tu responsabilidad? ¿Estás cuidando tu deber o lo estás descuidando? Al parecer, y desde mi punto de vista, al parecer todo indica que David en esa ocasión decidió quedarse allí en Jerusalén simplemente por comodidad. Simplemente en esa ocasión no quiso ir al campo de batalla y prefirió quedarse en la comodidad de su palacio. El problema, hermanos, es que miren, cuando nosotros, y creo que, híjole, si somos honestos tenemos que reconocer que muchas veces nosotros hacemos eso. Preferimos la comodidad a estar en donde debemos estar haciendo lo que debemos estar haciendo. Preferimos estar cómodos. El problema es que cuando cambiamos el deber por la comodidad, nos estamos exponiendo, aunque no lo creamos, nos estamos exponiendo al mismo peligro que David. Cuando no estamos donde deberíamos estar, o
o estamos donde no deberíamos estar, nos estamos enfrentando al mismo peligro que el que se enfrentó David. Y a veces, miren, a veces es incongruente, es ilógico, porque muchas veces oramos y le decimos, Señor, guárdame. A veces cuando oramos, muchas veces nos acordamos de las palabras del Señor Jesús cuando nos dice allá en Mateo 6, ustedes pues orarán así, y sabemos, ¿no? Conocemos la oración modelo, lo que conocemos como el Padre Nuestro. En una de las partes el Señor Jesús nos enseña a orar de esta manera, y no nos metas en tentación, o como dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente, no permitas que cedamos ante la tentación. Pero repito, a veces es incongruente, porque por un lado estamos orando de esa manera, rogándole a Dios y diciéndole, Señor, no permitas que yo entre en tentación, pero al mismo tiempo descuidamos nuestra responsabilidad, descuidamos nuestro deber y estamos donde no deberíamos estar, o no estamos donde deberíamos estar. Y el asunto es ese. Cuando no estamos donde deberíamos estar, ¿cómo podemos esperar que Dios nos ayude en medio de la tentación? O cuando estamos donde no deberíamos estar, o estamos haciendo lo que no deberíamos hacer, ¿cómo esperar que Dios nos ayude y nos libre de la tentación? Es ilógico, es incongruente. Si David no hubiera descuidado su responsabilidad, si hubiera estado en el lugar donde debería estar, no habría pasado por esta situación tan difícil y tan lamentable en su vida. Porque trajo consecuencias no solo para él, sino para su familia y para la nación en general. Así que David, lo primero que hemos visto es que David descuidó su deber. Él descuidó su deber, su responsabilidad. Era la temporada en que él debería estar en batalla, al frente o al lado de su ejército. Y él prefirió quedarse en Jerusalén. Descuidó su deber, no estaba donde debía estar, y al no estar donde debía estar, haciendo lo que debería estar haciendo, no solo descuidó su deber, sino también descuidó su disciplina. Y al descuidar su disciplina, entre otras cosas, él hizo un mal uso de su tiempo libre. ¿Te fijas? Y es que una cosa lleva a la otra. Descuidó su deber, no fue a donde tenía que ir. Al hacerlo, descuidó su disciplina, y al descuidar su disciplina, hizo un mal uso de su tiempo libre. Dice el versículo 2, una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama. Mira, esto lo leemos fácil, y lo podemos leer así de rapidito y decir, pues ¿qué tiene eso de malo? No, yo no veo nada de malo allí. Pero mira lo que dice, una tarde, era ya tarde, después del descanso del mediodía. David se levantó de la cama. Estaba en la cama, acostado, en la tarde. Y la idea, cuando dice que se levantó de la cama, la idea es que él estaba aburrido. ¿Y sabes cuando una persona se aburre? ¿O por qué una persona se aburre? Porque no hace nada. Y en esa condición estaba David, haciendo nada, en la cama, en la tarde. Y estaba tan aburrido que ya me lo imagino ahí en la cama dando vueltas de un lado para otro. En ese tiempo no había Netflix, ni había Disney Plus, ni todo eso. Estaba bien aburrido. Y tan aburrido estaba, dice que se levantó de la cama y salió a caminar por la azotea del palacio.
estaba aburrido porque no tenía nada que hacer, o debemos decir, o él pensaba que no había nada que hacer, o simplemente no quería hacer nada. Así que no solo había descuidado su deber, también descuidó su disciplina, descuidó su tiempo. Y aquí viene lo malo, miren, el pecado. Descuidó su disciplina, descuidó el uso de su tiempo y se dio al ocio, a la pereza. Hermanos, cuidado con la pereza. No estoy diciendo que el tener momentos de descanso o momentos de ocio sea malo o sea pecaminoso en sí mismo. No estoy diciendo eso. El problema es cuando una persona se entrega el día entero o gran parte del día a eso, al ocio o a la pereza. Ese es el problema. La pereza es un pecado terrible a los ojos de Dios. El no hacer nada. El estar en la cama simplemente sin hacer nada, al grado de que estás bien aburrido y ya no sabes ni qué hacer. Y la pereza, como todo pecado, trae consecuencias a la vida del perezoso. Y el libro de Proverbios habla de esto. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 24, Proverbios capítulo 24, versículos 30 y 34. Pasé por el campo de un perezoso, y no se refiere a un animalito de esos que se llaman perezoso, ¿eh? Se refiere a alguien que simplemente no tiene la menor intención de hacer algo. Un hombre o mujer perezoso, en este caso es un hombre. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Fíjate, su campo, su terreno, su viña, su casa. Y esto lo podemos usar como ejemplo para no solo para la casa física de la persona, sino para su vida, para su familia. Muchas vidas de muchos hombres y mujeres están en condiciones así lamentables, terribles, a causa de su pereza. Muchas familias de hombres y mujeres perezosos están en condiciones terribles a causa de su pereza. Pero entonces dice el 31, vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. ¿Por qué? Porque el dueño de ese campo, de esa casa, de ese terreno, era un hombre perezoso, que no le gustaba o no le gusta trabajar. Y simplemente su terreno estaba ya en muy malas condiciones, su casa probablemente cayéndose, porque él era un hombre perezoso. Y dice el 32, entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. 2 puntos. Y aquí viene la lección, versículo 33. Oigan, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces, oigan, aquí viene la consecuencia, o una de las consecuencias de la pereza. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. ¿Entienden lo que dice? Dedícate a la pereza y vas a terminar siendo pobre económicamente. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Y cómo comienza? ¿Así? Un ratito más de dormir. Ay, ¿qué tiene de malo? 5 minutos. ¿Qué tiene de malo? Si apenas son las 12 del mediodía. Óiganlo, jóvenes. Jóvenes, óiganlo. Porque si ustedes no ponen atención a esto, es muy probable, por no decir casi seguro, que van a terminar así, con su vida destruida y en la pobreza económica. Y todo por la pereza, por un ratito más de sueño,
Un poquito más. ¿Mm? Un breve descanso, dice, con los brazos cruzados. Y yo le ruego a Dios que ninguno de los que estamos aquí vivan de acuerdo a esa filosofía que muchas veces se dice en tono de broma, pero me temo que es muy, muy, muy en serio en la vida de muchas personas. ¿Ah? Esa gente que dice, qué bonito es no hacer nada y después descansar. ¿Mm? Delante de Dios eso es un terrible pecado y trae consecuencias, no solo consecuencias económicas. El pasaje que estamos leyendo aquí habla de consecuencias económicas, pero si vemos el ejemplo de David que estamos viendo, vemos las consecuencias que le trajo. Ya que estamos en Proverbios, miren lo que dice el capítulo 23, capítulo 23, versículo 20 y 21. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones. ¿Por qué? 21. Porque van camino a la pobreza y oigan, por dormir tanto, otra vez la pereza, por dormir tanto vestirán harapos. Una de las consecuencias de la pobreza es eso. De la pereza más bien es la pobreza económica. ¿Mm? Así que cuidado con la pereza. Hay personas que viven en este terrible pecado y llegan al punto, mira, por ejemplo, lo que dice aquí mismo en Proverbios, capítulo 19, versículo 24. 19-24. Por increíble que se oiga, hay gente así. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Hay personas que están en ese grado de pereza. No quieren hacer absolutamente nada. ¿Mm? Y hablando de pereza, bueno, aquí mismo en Proverbios, capítulo 20, versículo 4, 24. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. ¿Te fijas? La palabra de Dios condena este pecado y nos advierte de las consecuencias de la pereza. Así que David descuidó su deber, no estaba donde debía de estar. Al descuidar su deber, también descuidó su disciplina, descuidó su tiempo libre y se dedicó a esto, a la pereza, al ocio. Y si algo nos enseña la Biblia, y creo que en estos versículos que hemos leído es esto, es que la pereza o el ocio sin control, el ocio desmedido, lleva a los hombres a la ruina. Y repito, no solo ruina económica, también ruina en sus vidas, en su familia, en su matrimonio. Porque la razón es que hombres y mujeres simplemente no quieren llevar a cabo su deber. Descuidan su deber o simplemente lo dejan, su responsabilidad, y terminan con sus vidas destruidas. Regresen al primer libro de Samuel, donde estábamos al principio. David entonces descuidó su deber, descuidó su disciplina, descuidó su tiempo libre, y al descuidar estas cosas, entonces él se descuidó a sí mismo, o podemos decir, descuidó su corazón. Él estaba desprotegido. Dice en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, mientras miraba hacia la ciudad, ¿recuerdas dónde estaba? En la azotea de su palacio, ¿no? Salió a caminar de lo aburrido que estaba, ya no sabía ni qué hacer. Y ahí anda. Dice, mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. La idea es que estuvo mirándola. La idea es que se quedó allí, en ese lugar, y estuvo
observándola, se quedó allí viéndola. Y vuelvo y repito, una cosa lleva a la otra. Al descuidar su deber, descuidó su disciplina. Al descuidar su disciplina, descuidó el uso de su tiempo. Y al descuidar estas cosas, se descuidó a sí mismo. Y al descuidarse a sí mismo, oigan esto, al descuidarse a sí mismo, es lamentable, miren, su experiencia, su sabiduría, su carácter, su humildad, su conocimiento de la palabra de Dios, su temor de Dios. ¿Sabes qué pasó con ellos? Se esfumaron. Se fueron. Se fueron. En ese momento no le sirvió de nada todas estas cosas. No le sirvió su experiencia, no le sirvió su sabiduría, no le sirvió su carácter, no le sirvió su humildad, ni su conocimiento de la palabra de Dios, ni su temor. Nada de eso le sirvió porque estaba desprotegido. Y peor aún, al estar allí en ese lugar, en la azotea de su palacio, viendo a esa mujer, él fue tentado. La tentación vino a su vida, fue tentado. Y como dice el libro de Santiago, fue atraído y seducido, y su corazón se llenó de codicia por aquella mujer. Y cuando su corazón se llenó de codicia por aquella mujer, entonces allí en ese mismo lugar, él comenzó a tramar, a maquinar en su cabeza algunas cosas. Obviamente esa mujer le atrajo. Y su corazón, repito, se llenó de codicia. Él quería tener a esa mujer. Y lo primero que hizo después de que su corazón se llenó de codicia y que quería tener a esa mujer, dice en el versículo 3, envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Allí empezó. Bueno, no empezó allí, digo, pero empezó desde que él descuidó su deber y no estaba donde debía de estar. Pero una cosa lo fue llevando a otra, a otra. No pudo o no supo o no quiso ponerle un freno a esa situación. Y lo vemos entonces ya enviando a alguien para que averiguara quién era la mujer. A uno de sus siervos. Y fueron a investigar quién era la mujer. Y regresaron. Y miren, quiero que vean junto conmigo en la respuesta que le traen acerca de la información de aquella mujer. Quiero que vean en medio de todo esto, en medio de esta situación y esta condición en la que David se había metido, en medio de eso, vean la fidelidad y la gracia de Dios. Porque le trajeron la información de la mujer y le dijeron, dice al final del versículo 3, esa mujer es Betsabé. Hasta ahí todo está bien, ¿no? Es Betsabé, bueno, todo bien. Es hija de Eliam. Hasta ahí también todo está bien, ¿no? La hija de alguien. Por cierto, Eliam era uno de los valientes de David. Alguien que él conocía. Pero el problema no era ese. El asunto era lo que dice al final del versículo 3. Y esposa de Urías el hitita. Así que miren, mientras David investigaba acerca de aquella mujer para hacerla suya, para tenerla, porque eso era lo que él quería, vean la gracia de Dios. Vean la gracia de Dios. Dios le puso un obstáculo. Dios le mandó esa información. La mujer es muy hermosa y todo lo que tú quieras. Es la hija de fulanito, lo que tú quieras. Pero es esposa de otro hombre. Es esposa de Urías. Esa mujer no es tuya. No te pertenece. No debes ni desearla siquiera. Dios, repito, Dios en su gracia le puso este obstáculo a David y se lo dijo claramente: ella es una mujer casada, es la mujer de otro hombre. No debes codiciarla, no debes desearla, no debes tomarla. Pero a David eso simplemente
No le importó. Y David conocía la ley de Moisés. La ley conocía aquel mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. David lo conocía. Pero en ese momento él estaba desprotegido porque había descuidado cosas importantes en su vida. ¿Mm? Y todas esas cosas que él sabía simplemente las hizo a un lado. No le sirvieron de nada. Y dice el versículo 4, así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, mira lo que dice enseguida, lo leemos bien fácil. Son 4 palabras nada más. Pero qué terrible lo que hizo David. Se acostó con ella. Qué terrible. El pecado fue consumado. Y él lo planeó. Él actuó premeditadamente. Él era el rey después de todo, ¿no? La historia la conocemos. Lo que vino después de esto que David hizo, ustedes lo conocen, lo han leído. Y es terrible, terrible. Y todo esto por un descuido. Porque David descuidó su deber. Cuando debía él haberse ido con su ejército a la batalla, él se quedó en la comodidad de su palacio. Y estando allí en su palacio, él pudo dedicarse a hacer otras cosas buenas. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que pensar muchas veces, porque muchas veces, y sobre todo los jóvenes, y luego no solo los jóvenes, también los adultos, una pregunta que hacemos para defendernos o excusarnos es esto: ay, pero si no estoy haciendo nada malo, ¿o qué tiene de malo? ¿Saben una cosa? Hay veces que la pregunta no debe de ser esa. Muchas veces, en lugar de preguntar si estamos haciendo algo malo, la pregunta que debemos tener en la mente y en el corazón es: ¿estoy haciendo algo bueno? ¿Qué tiene de malo que esté aquí? Dicen muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué tiene de malo si voy con mis amigos? ¿Ah? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿tiene algo de bueno? ¿Estás haciendo algo bueno? ¿Qué tiene de malo que esté yo en la cama hasta la 1 o 2 de la tarde? ¿O que me pase todo el día en la cama? La pregunta es: ¿estás haciendo algo bueno con eso? ¿Te deja algo bueno? Y en todo esto, insisto con esta parte de la gracia de Dios. En todo eso, aún después de cómo estaba actuando David, Dios le muestra su gracia y le pone una salida, le pone un freno, para que David lo pensara y dijera: caray, no, esto no está bien. Pero a David no le importó. La llevó a su palacio y se acostó con ella. Y como ya lo mencioné más de una vez, una cosa nos lleva a otra. Y si me permiten decirlo de manera bien clara, un pecado nos lleva a otro pecado. En el caso de David, este pecado que cometió con esta mujer lo llevó a más pecados. Y ustedes conocen la historia: mentira, engaño, homicidio. ¿Eh? Él mató al esposo de esta mujer, a Urías. Aunque él no fue el autor material, fue el autor intelectual. ¿Ah? Porque un pecado siempre te va a llevar a otro pecado. Así que la historia la conocemos. La pregunta es: ¿nosotros qué podemos hacer? Vemos este acontecimiento terrible en la vida de David. Pero nosotros,
¿qué podemos hacer? Porque es un hecho que tú y yo cada día nos enfrentamos a la tentación. Y es un hecho que si tú y yo no cuidamos nuestro deber, no hacemos lo que debemos hacer, vamos a estar en el mismo peligro en el que estuvo David. Y podemos llegar a cometer el mismo pecado que cometió David o incluso pecados más terribles. Así que, ¿qué podemos hacer tú y yo? Y en el tiempo que me queda, que ya no es mucho, quiero yo mencionar algunas cosas brevemente. Número uno, ¿qué podemos hacer ante la tentación o qué podemos hacer para guardarnos ante la tentación? Número uno, recuerda lo que Dios dice acerca de la tentación y del pecado. Recuerda lo que Dios dice acerca de la tentación y del pecado. ¿Y sabes lo que Dios dice? Vamos a ver un pasaje, Santiago capítulo 1, versículos 12 y 14, o 12 al 14 más bien. La carta de Santiago capítulo 1, del 12 al 14. Vean, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia, ¿qué cosa? Las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora, aquí viene, mira, versículo 13. Cuando sean tentados, cuando tú que estás aquí, cuando seas tentado, dice, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que número uno, cuando seas tentado, o peor aún, cuando seas vencido por la tentación y peques, no le eches la culpa a Dios. No digas, Dios me puso en esta situación y pues, ¿qué querías que hiciera yo? Cuando seas tentado, no digas, no alces la mirada al cielo y no digas, Señor, ¿por qué me pones esta tentación? No, no es así. No es así. Porque Dios no tienta a nadie y Él no es tentado a hacer el mal. Versículo 14. La tentación viene, ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y eso fue lo que le pasó a David. Sus deseos lo sedujeron y lo arrastraron a hacer lo que hizo. Y dice el 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, oigan, el pecado cuando se deja crecer. Eso fue lo que hizo David. No fue capaz de ponerle un alto al pecado y lo dejó crecer. Y crecer a tal grado que él cometió homicidio. Mató a un hombre. Dice entonces al final del versículo 15, y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Así que en primer lugar, hermano, recuerda lo que Dios dice acerca de la tentación. No es que Dios te tiente, no, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. La tentación viene, o somos tentados, como dice el pasaje, cuando, como dice la Reina Valera, de nuestras propias concupiscencias, de lo que nuestra carne desea, somos seducidos y atraídos, o arrastrados, como dice esta traducción. Es de tus propios deseos pecaminosos, los deseos de tu carne, que eres seducido y atraído. Y lo que tienes que hacer es ponerle un alto, lo que debió haber hecho David, y lamentablemente no lo hizo. Recuerda lo que Dios dice entonces, en primer lugar, acerca de la tentación. Y no te excuses y no le eches la culpa a Dios diciendo, ¿por qué Dios me pone en esta situación? No es así. No es así. Ahora, tú sabes lo que tu carne desea. Yo sé lo que mi carne desea. Y tú sabes lo que tu carne desea. Y de acuerdo a eso vas a ser tentado. Y vas a ser tentado frecuentemente. Número 2. Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando le habló a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Ese es nuestro deber. Es tu deber y es mi deber estar despiertos constantemente. Es estar velando y es estar orando. Haz
uso, si lo podemos decir de otra manera, haz uso de los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Haz uso de las disciplinas espirituales. La oración, ora. No descuides ese deber, porque si descuidas ese deber, te verás en la misma situación en la que estuvo David. Lee tu Biblia, lee la palabra de Dios. Recuerda las palabras del mismo David. Cuando dice él, bueno, no estoy seguro si es David, creo que no, pero dice la Biblia en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que lee la palabra de Dios y guárdala, atesórala en tu mente, en tu corazón, porque la palabra de Dios te va a ayudar a no pecar, en primer lugar en contra de Dios y en segundo lugar en contra de otras personas. Haz uso de los medios de gracia, medita en la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios cada día, ora, no descuides esto, este es tu deber. Pero mientras haces eso, mientras meditas en la palabra de Dios cada día y oras cada día, también cuídate. Haz lo que tienes que hacer. Ora y pídele a Dios. Por ejemplo, dice el mismo Salmo 119 en uno de sus versículos, aparta mis ojos de cosas inútiles. Podemos orar y podemos decirle a Dios más o menos así: Señor, aparta mis ojos de cosas inútiles. Pero al mismo tiempo que oras y pides la ayuda de Dios, haz tú lo que a ti te corresponde hacer. Puedes hacer algo como dice el libro de Job, hablando de Job. En el libro de Job, capítulo 31, versículo 1, dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Un pacto de qué? Dice él enseguida: de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Te fijas? Hice pacto con mis ojos. Job 31:1, Sergio. Hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer, o a ninguna joven, dice textualmente. Así que sí, por un lado, haz uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración, la lectura, la meditación en la palabra de Dios cada día, pero al mismo tiempo, haz tú lo que a ti te corresponde hacer. Y asegúrate de estar donde debes estar. Asegúrate de no descuidar tu deber, tu responsabilidad. Asegúrate de estar haciendo lo que debes estar haciendo. Al mismo tiempo, asegúrate de no estar donde no debes estar. Hay lugares en donde no debes estar. Hay horas de la noche en las que no deben andar en la calle. Asegúrate de usar bien tu tiempo libre. Porque de nada sirve que ores y le pidas a Dios: Señor, guárdame, y no permitas que yo caiga en tentación, si tú no te cuidas, si tú no haces lo que tienes que hacer. ¿Cómo esperar que Dios te proteja cuando tú estás donde no debes de estar? ¿Cómo esperar que Dios te proteja cuando tú estás haciendo lo que no debes estar haciendo? Haz uso entonces de los medios de gracia, pero al mismo tiempo cuídate tú. Algo más, ten cuidado con el ocio, cuidado con tu tiempo libre, cuidado con el ocio, cuidado con la pereza. Porque la pereza no solo nos va a llevar a la ruina económica. La pereza, óyelo bien, la pereza, como alguien dijo, le da una gran ventaja. ¿Sabes a quién? Al tentador, a nuestro enemigo, el diablo. Y a él le encanta ver a hombres y mujeres, aún hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero que están dedicados a la pereza o al ocio. Le cedemos gran parte del terreno al diablo cuando nos dedicamos a eso, a no hacer nada.
Y estamos tan aburridos que estamos con el aparato en la mano y y ya no sabemos ni qué. Duro y dale. Y dejamos el teléfono, pero agarramos el iPad. Y luego dejamos el iPad, pero nos vamos a la tele. Cuidado con la presa. Cuidado con el ocio. Algo más, no te confíes. No te confíes. Probablemente David se confió. Desde que no fue a la guerra con su ejército. A lo mejor él lo hizo confiado, ¿no? Bueno, pues no hace falta que vaya. Seguramente van a ganar. Se confió. Y cuando estuvo viendo a esa mujer, seguramente también se confió y, ay, no va a pasar nada. Además, yo soy el rey. Y dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. No te confíes. Ten cuidado de no caer. No te confíes. No digas a mí no me va a pasar. No digas no, yo nunca. No te confíes. El libro de Proverbios, si no me equivoco, mira, Proverbios capítulo 22, versículo 3, sé prudente también, es algo que nos va a ayudar para vencer la tentación. Sé prudente, dice Proverbios 22, 3. El prudente se anticipa ¿a qué cosa? Al peligro. ¿Y qué hace? Y toma precauciones. Pero es la persona prudente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Por el contrario, dice, el simplón avanza a ciegas, es decir, no se anticipa al peligro y sufre las consecuencias. Y en el caso de David vemos las consecuencias que él sufrió. Así que no te confíes. Si tú piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Algo más, recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Lo mismo que vemos que hizo Dios con David cuando por su gracia le puso ahí una traba, un obstáculo para que David no siguiera avanzando, aunque él lo desechó. Lo mismo hace Dios con nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Ven lo que dice? Algo más, yo creo que esto nos sirve para llevarnos algo más. No creas que eres el único. No digas, ¿por qué nada más a mí? No. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Oigan, y aquí viene lo que quería yo decir. Enseguida dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él, ¿quién? Dios, les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios es fiel. Dios es fiel. Y te va a mostrar allí una salida. En primera, dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Pero, por si eso fuera poco, dice, cuando sean tentados les mostrará una salida para que puedan resistir firmes. No cometamos el mismo pecado que David. Dios le puso ahí una salida, un alto, un freno. Y David simplemente lo hizo a un lado. Recuerda la fidelidad de Dios. Dios es fiel, fiel. Y siempre que tú eres tentado, Él siempre hará esto. No va a permitir que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Y cuando seas tentado, Él te va a mostrar una salida para que puedas resistir. Así que no vale que digamos, es que no pude. Porque Dios siempre nos dará una salida para poder resistir. Y algo más, y creo que esto es lo más importante, aparte de lo que ya mencioné, a la hora de enfrentar la tentación, mi hermano, mi hermana, aférrate a nuestro gran sumo
sacerdote, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 4:14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, ¿y quién es él? Jesús, el Hijo de Dios, dice allí, aferrémonos a lo que creemos. Oigan, versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende, ¿qué cosa? ¿Te fijas? Él, Cristo Jesús, Él comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él entiende, Él comprende, Él entiende tu debilidad cuando eres tentado. Él enfrentó lo mismo. Sin embargo, dice al final del versículo 15, sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice la Reina Valera. Pero el punto es que Él te entiende. Él entiende tu debilidad. Él comprende tus debilidades. Así que, dice el 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, subráyalo, allí, en el trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos dos cosas, su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará, ¿cuándo? Cuando más la necesitemos. Allí, mi hermano, allí, delante de Dios, en el trono de su gracia, allí encontraremos, allí hallaremos, allí recibiremos misericordia y gracia. Así que acércate a Él, cada día, frecuentemente, hazlo. Cada día ve al trono de la gracia de nuestro Dios, porque allí y solo allí encontrarás y recibirás misericordia y gracia. Estas dos cosas, misericordia y gracia. Misericordia para ser perdonado por Dios cuando pecas, cuando cedes ante la tentación y pecas. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí encontraremos misericordia, pero allí también encontraremos gracia. Gracia para resistir, gracia para soportar, gracia para renunciar al pecado y vivir en santidad cada día para la gloria de Dios. Gracia para usar nuestros miembros como instrumentos para servir a Dios y no al pecado. Gracia para desviar nuestra mirada cuando vemos algo que no conviene y desviar la mirada y alejarnos de algún lugar que sabemos que no debemos estar. Gracia para vivir en santidad. Porque la gracia de Dios, dice la Biblia en la carta de Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, recuerdan, dos cosas, que, número uno, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, número dos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y prudente. Podemos, mi hermano, tú y yo podemos vivir de esa manera sobria, justa y piadosamente, pero para eso necesitamos la gracia de Dios. Y la tenemos, ya la tenemos, ya nos ha sido derramada en la persona de Cristo Jesús. Y mientras vivimos cada día por la gracia de Dios y vivimos en santidad, podemos vivir también aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Podemos vivir de esa manera. Que Dios nos guarde. ¿Recuerdan cómo empezó todo este asunto en la vida de David? Con algo tan sencillo como que no quiso ir a la guerra y se quedó en la comodidad de su palacio. Descuidó su deber. Y le trajo consecuencias terribles. Que Dios nos guarde y que Dios nos perdone. Si tú reconoces que pecas de pereza, o si tú reconoces que has pecado y has cometido pecado, así como David, que cometió pecado de adulterio,
con esa mujer. La buena noticia es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. La buena noticia es que Dios se deleita en perdonar. La buena noticia es que puedes venir al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia. Ven a Él y en Él encontrarás perdón de pecados. Pónganse de pie entonces, vamos a orar.